Muy bien. Alumnas pueden comenzar con la defensa de su trabajo final de investigación. Bueno, gracias. Nuestro trabajo final de investigación se titula como el uso del verbo en el procesamiento de la frase. Las autoras son fonoaudióloga Brito Mayra Macarena, fonoaudióloga Calderón Mayra Macarena, fonoaudióloga Jiménez Leila Soledad, quien les habla. La directora del presente trabajo final de investigación es la licenciada Laura Mercado. Este trabajo final de investigación reviste el carácter de una revisión sistemática donde se han seleccionado conceptos, teorías y evidencias científicas con el fin de contrastar críticamente los conocimientos actuales acerca del uso del verbo en el procesamiento de la frase. Se pretendió presentar hipótesis interpretativas de las diferentes disciplinas científicas con la intención de nutrir el aporte teórico, como así también para una posterior aplicación en la terapéutica fonoaudiológica. Además, con esta revisión sistemática queríamos contribuir al desarrollo de un pensamiento claro y productivo acerca del uso del verbo en el procesamiento de la frase, buscando logros como así también vacíos de conocimientos con respecto al tema. Nuestro problema de investigación es cuál es el uso del verbo en el procesamiento de la frase en las diversas disciplinas científicas. El objetivo general es conocer el uso del verbo en el procesamiento de la frase en las diversas disciplinas científicas. Los objetivos específicos han sido reducidos en 4 ítems, pero en el trabajo de investigación están detallados cada uno por las diversas disciplinas científicas. El primero es detallar el uso del verbo en la generación de la frase en las ciencias médicas, lingüísticas, psicología cognitiva y pedagogía de la segunda lengua en artículos científicos publicados en línea. La segunda es determinar el uso del verbo en la comprensión de la frase en las ciencias médicas, lingüísticas, psicología cognitiva y pedagogía de la segunda lengua en artículos científicos publicados en línea. La tercera, detallar el verbo como elemento principal y o secundario en la generación de la frase en las ciencias médicas, lingüísticas, psicología cognitiva y pedagogía de la segunda lengua en artículos científicos publicados en línea. Cuarto, detallar el verbo como elemento principal y o secundario en la comprensión de la frase en las ciencias médicas, lingüísticas, psicología cognitiva y pedagogía de la segunda lengua en artículos científicos publicados en línea. Nuestra hipótesis es las disciplinas de las ciencias médicas, lingüísticas, psicología cognitiva y pedagogía de la segunda lengua toman al verbo como elemento principal para el procesamiento de la frase. En cuanto al diseño metodológico, nuestro trabajo de investigación presenta 3 variables: el uso del verbo, el procesamiento de la frase y las disciplinas científicas, las cuales serán determinadas a continuación a partir de las variables teóricas y sus correspondientes variables empíricas. Cuando hablamos del uso del verbo, nos referimos al verbo como el elemento de una oración que da la pauta de existencia y describe la acción o estado que influye al sujeto. Es el núcleo de una estructura que puede marcar la división entre el sujeto y el predicado. Cuando nos referimos al verbo en plano principal, hacemos referencia al verbo como el elemento gramatical que determina las relaciones dentro de una oración, en tanto que es el que escoge los elementos intervinientes dentro del conjunto oracional. Por lo tanto, es al verbo quien debe realizársele las preguntas, como por ejemplo, qué, cuándo, cómo, dónde, para determinar de esta manera cuáles serán los argumentos que lo acompañan, y de esta manera darle un sentido a la frase. En cambio, cuando hablamos de verbo en plano secundario, nos referimos al sustantivo como el elemento gramatical que determina las propiedades, actividad y estado de un objeto de forma activa, sin necesidad de que esté el verbo, mientras que la oración continúa manteniendo coherencia y cohesión. En cuanto al procesamiento de la frase, el proceso del lenguaje es considerado a la manera en la que los seres humanos utilizamos símbolos para poder comunicar nuestras ideas y sentimientos y cómo es que dicha comunicación es entendida y procesada por el cerebro. Sus correspondientes variables empíricas son la generación y la comprensión.
En la generación, la producción del lenguaje debe basarse en una representación mental integrada, que esto supone de memoria, pensamiento, conocimiento del mundo y experiencia. En tanto que para la comprensión se necesita más que poder reconocer las palabras, porque de manera aislada ellas no transmiten ningún tipo de información, sino que es la relación que se establece entre ellas lo que le da sentido al mensaje. Por último, la variable disciplina científica, que la misma es un conjunto sistematizado de conocimientos, programas y propósitos de una determinada área del saber humano. Con respecto a sus variables empíricas, la misma se divide en 4, que encontramos la lingüística, la psicología cognitiva, la pedagogía de la segunda lengua y las ciencias médicas. La lingüística, según Saussure, es la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social y define que la tarea del lingüista va a ser determinar por qué la lengua es un sistema especial de signos dentro de un conjunto de hechos semiológicos. Con respecto a la psicología cognitiva, es una rama de la psicología que se ocupa de los procesos a través del cual el individuo obtiene conocimiento del mundo y toma conciencia en su entorno como de sus resultados. Por otro lado, la pedagogía de la segunda lengua son aquellos procesos conscientes de acumulación y estudio de las características gramaticales, sintácticas y memorización del vocabulario de aquella lengua no materna que se desea aprender. Y por último, tenemos las ciencias médicas, que es la ciencia que se dedica al estudio de la vida, la salud, las enfermedades y la muerte del ser humano, y también implica ejercer conocimiento técnico para el mantenimiento y recuperación de la salud, aplicándolo a la promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento. Todas nuestras variables, es decir, el uso del verbo, el procesamiento de la frase y las disciplinas científicas, son de tipo cualitativas. Con respecto al tipo de estudio, nuestro trabajo de investigación fue una revisión sistemática de carácter investigativo e informativo donde se buscaron respuestas respecto al uso del verbo en el procesamiento de la frase. Dicha recaudación se realizó de manera transversal, por lo que fue primordial recurrir a distintos buscadores. La información se extrajo de bases de datos como PubMed, Virem y Cielo, y se indagó además en las bases de datos de ERIC, UNESCO y Google Académico, y se han utilizado aquellos artículos disponibles en las bibliotecas virtuales de la Universidad Nacional de Córdoba en la Facultad de Ciencias Médicas, Lengua, Filosofía y Psicología, en las áreas de la morfología, la sintaxis y la semántica en base al uso del verbo en el procesamiento de la frase. Con respecto a los tesauros que se han utilizado, los descriptores que hemos utilizado en el buscador ERIC han sido lenguaje expresivo, procesamiento del lenguaje, uso del lenguaje, la lingüística, la estructura de la frase, estructura de la oración, la lingüística estructural, verbos y morfología. Los tesauros utilizados en PubMed, Virem y Cielo han sido terapia del lenguaje, prueba del lenguaje, ciencia cognitiva y diferencial semántico. En cambio, los utilizados en la UNESCO han sido organización de la comunicación, técnica de comunicación, gramática, morfología, sintaxis, lingüística y análisis sintáctico. Por otro lado, con respecto a nuestra población y muestra, nuestra población quedó constituida por 31 artículos publicados en líneas, de los cuales, teniendo en cuenta los criterios de inclusión, se han seleccionado 10 para el análisis de la información respecto al uso del verbo en el procesamiento de la frase. Los criterios de inclusión que hemos considerado han sido aquellos artículos de texto completo publicados en línea sobre el uso del verbo en el procesamiento de la frase en las diversas disciplinas científicas. Recordemos que las disciplinas científicas que hemos utilizado han sido psicología cognitiva, pedagogía de la segunda lengua, ciencias médicas y lingüística. También se han considerado aquellos artículos de texto completo publicados en líneas sobre el uso del verbo en la comprensión y en la generación de la frase en las diversas disciplinas científicas. Y por último, se consideró aquellos artículos publicados entre los años 2007 y 2019.
Teniendo en cuenta los criterios de inclusión mencionados por mi compañera anteriormente, los artículos fueron analizados utilizando una checklist confeccionada por el grupo de investigación, la cual consta de 6 preguntas, donde hace referencia a si el artículo habla sobre el uso del verbo, si está dirigida a la generación de la frase o a la comprensión de la frase, si aporta o no aporta a la terapéutica fonoaudiológica, si habla de algunas de las disciplinas científicas abordadas, como las ciencias médicas, lingüística, psicología cognitiva o pedagogía de la segunda lengua, y si es un artículo en línea publicado entre los años 2007 y 2019. Cada respuesta positiva de los artículos se le otorga el valor de 1 punto, mientras que cada respuesta negativa se le otorga el valor a 0 puntos. A partir de la cantidad de respuestas que arrojaron nuestros artículos, se estableció la importancia de la información para nuestra investigación como sobresaliente para aquellos artículos que hayan tenido entre 5 y 6 respuestas positivas, suficientes para aquellos artículos que hayan tenido entre 3 y 4 respuestas positivas, mientras que para aquellos artículos que solo hayan tenido entre 1 y 2 respuestas positivas, se los ha caracterizado como insuficientes. Ante los resultados obtenidos mediante la checklist, elaboramos una primera tabla denominada Registro de la información recabada en la checklist, en donde nos encontramos con una muestra conformada por un total de 10 artículos publicados en línea que hacen referencia al uso del verbo en el procesamiento de la frase, de los cuales 7 artículos presentan un puntaje sobresaliente, 3 artículos un puntaje suficiente y ninguno de ellos obtuvo un puntaje insuficiente. Con respecto a las variables que corresponden con dicho trabajo de investigación, encontramos que de los 7 artículos que presentan un puntaje sobresaliente, hablan sobre el procesamiento de la frase, uso del verbo y disciplina científica, mientras que de los 3 artículos que tienen un puntaje suficiente, hablan sobre el procesamiento de la frase y disciplinas científicas y 2 de ellos sobre el uso del verbo. A modo de plasmar la información recabada, para nuestro trabajo de investigación se confecciona una segunda tabla denominada parámetros teóricos y empíricos de las variables, en donde se detalla de manera más precisa las variables teóricas a tener en cuenta y sus correspondientes variables empíricas. Partiendo de una muestra de 10 artículos publicados en línea, se obtuvo en cuanto al procesamiento de la frase que 8 artículos hacen referencia a la generación de la frase y 9 artículos hacen referencia a la comprensión de la frase. En cuanto al uso del verbo, encontramos que 8 artículos hacen referencia al verbo en plano principal y 4 artículos hacen referencia al verbo en plano secundario. Por último, en cuanto a las disciplinas científicas, encontramos que los 10 artículos tienen sustento teórico en la lingüística, compartiendo 3 de ellos con las ciencias médicas, un artículo con la psicología cognitiva y un artículo con la pedagogía de la segunda lengua. Tal como fue planteado en nuestra hipótesis en relación al uso del verbo, donde suponíamos que este representaba un papel importante tanto para la comprensión como para la producción del lenguaje, y sin él una oración no podría ser gramaticalmente correcta, concluimos que, ante lo expresado anteriormente y según los datos arrojados en nuestros artículos, que nuestra hipótesis queda totalmente refutada, ya que no todas las disciplinas científicas toman el verbo como un plano principal para el procesamiento de la frase, sino que disciplinas como las ciencias médicas lo abordan desde el plano secundario y abarca todos los aspectos fisiológicos de las áreas cerebrales dañadas ante algún trauma. Otra, por ejemplo, la psicología cognitiva, no hace mención al uso del verbo en la comprensión y la generación de la frase. De la información obtenida a partir de los artículos publicados en línea, se analizaron aquellos aspectos relacionados con la generación y comprensión de la frase
el uso del verbo y los aportes teóricos de las disciplinas científicas como las ciencias médicas, lingüística, psicología cognitiva y pedagogía de la segunda lengua. De manera teórica se demuestra que tanto la generación como la comprensión de la frase desempeñan un rol fundamental en el lenguaje, ya que para conseguir la correcta generación de una frase, primero deberemos entender la entrada de la producción, es decir, el mensaje, y luego considerar el trazado del mensaje en una sucesión de palabras. Así es entonces como podemos determinar lo expuesto por Wallenstein, Roca y Stroustrup, en donde establece que el orden de las palabras y las categorías gramaticales desempeñan un papel en la construcción del discurso y a su vez en la distribución de la atención en diferentes partes de las expresiones lingüísticas, siendo la comprensión crucial para el discurso. Partiendo del verbo y según la bibliografía consultada, durante su adquisición el aprendizaje del mismo sigue un patrón diferente al de cualquier otra categoría gramatical. Teniendo en cuenta lo expuesto por Flores, Saldaña, Ortega, Escoto y Pelayo, los verbos presentan un rol central gramatical en tanto que proveen un enlace entre el significado y la estructura de una oración, estableciendo de esta manera las relaciones transitivas, es decir, las acciones entre los elementos de una oración. Es por esto que ante un daño cerebral, la recuperación de los mismos no solo involucra un procesamiento morfológico y gramatical, sino que también requiere de una importante participación del funcionamiento ejecutivo. Desde el aspecto disciplinario, en relación a la bibliografía y muestra analizada, en base al uso del verbo al procesamiento de la frase, se identificó que desde las ciencias médicas nos brindan información respecto de las áreas del cerebro implicadas en la organización del lenguaje, siendo esta una ventaja en el proceso neurocognitivo, ya que los verbos presentan una organización cerebral distinta a los sustantivos y, como expusieron los autores Flores, Saldaña, Ortega, Escoto y Pelayo, ante un daño cerebral, esta categoría se disocia claramente de los sustantivos en tareas de recuperación, denominación, lectura y escritura. A pesar que desde las ciencias médicas nos brindan información respecto de las áreas del cerebro que se activan al momento de la producción y la comprensión de oraciones, no colmó a nuestra investigación de teorías suficiente en lo que respecta al uso del verbo en el procesamiento de la frase. Desde la lingüística, Kupperberg plantea que a medida que el lenguaje se desarrolla en tiempo real, el significado de las palabras individuales y la estructura sintáctica de una oración deben combinarse para construir una representación del significado completo, donde tradicionalmente se ha asumido que el significado se lee de la estructura sintáctica y depende de la sintaxis para sus propiedades combinatorias. En lo que respecta al verbo, en la mayoría de los artículos consultados, toman al verbo como plano principal y en ciertas ocasiones como plano secundario en el procesamiento de la frase. Por dicho motivo, la lingüística tomó un rol fundamental, ya que nos proporciona información sustentable para nuestra investigación. La psicología cognitiva aporta al lenguaje la posibilidad de generar oraciones compuestas a través del pensamiento, indicando que la producción del lenguaje debe basarse en una representación mental integrada que supone de memoria, pensamiento, conocimiento del mundo y experiencia. Mientras que para la comprensión de oraciones, algunas estructuras gramaticales son más difíciles de procesar que otras porque requieren que se mantenga más información dentro del sistema de la memoria de trabajo de capacidad limitada. Esto fue expuesto por Blitting y Kine en el año 2019. En los artículos que hemos encontrado publicados en línea sobre la psicología cognitiva, pudimos ver que no centran su interés en el uso del verbo para el procesamiento de la frase, sino que le otorgan a todas las categorías gramaticales el mismo grado de importancia. Por otra parte, artículos relacionados con la pedagogía de la segunda lengua expresan que las palabras de clase abierta, como los adjetivos, los adverbios, sustantivos, verbos, interjecciones, tienen referencias más concretas que las palabras de clase cerrada, como los artículos, conjunciones, números, preposiciones y pronombres.
Por lo tanto, las de clase abierta son las primeras en ser adquiridas en el proceso de aprendizaje de una segunda lengua. En el español sabemos que los verbos tienen una mayor variación en cuanto a persona, tiempo, modo, número, que complejizan la morfosintaxis de los enunciados. No sucede lo mismo en el inglés, ya que todos los verbos son herméticos. Por otra parte, en el aprendizaje de una segunda lengua, que es la lengua no materna, plantean al verbo como plano principal y como plano secundario, tanto para la generación como para la comprensión de la frase. Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente y basándonos en que la organización del lenguaje depende del pensamiento, de la coherencia y la cohesión a través de la utilización correcta de las categorías gramaticales y de la ampliación del vocabulario, es que sugerimos que el tratamiento fonoaudiológico debe permitir y habilitar a las personas a que la producción lingüística describa su representación mental interna. Esto quiere decir que no solo utilice el lenguaje mediante la representación externa, sino que también haga uso del mismo para poder expresar de manera más clara sus necesidades y pensamientos internos. A modo de cierre, al no encontrarse programas a pesar de la relevancia que implica el uso del verbo en el procesamiento de la frase, se sugiere continuar investigando sobre los planos principales y secundarios del verbo, ya que los mismos son de gran importancia para el desarrollo del lenguaje. Además, queremos resaltar la importancia de los verbos, ya que los mismos proveen un enlace entre el significado y la estructura de la oración, estableciendo las relaciones entre los elementos de la misma, lo que permite a la vez al hablante y al oyente tener un mejor procesamiento de la información. Asimismo, queremos destacar que, a pesar de que la Escuela de Fonoaudiología pertenece a la Facultad de Ciencias Médicas, no hemos encontrado material suficiente para nuestra investigación, debido a que consideran al lenguaje desde el aspecto neurológico clínico, en donde se lo abordan según las áreas del cerebro que se activan tanto para la producción como para la comprensión, pero no desde el aspecto netamente lingüístico. Por tal motivo fue necesario acudir a otras disciplinas, encontrando allí material sustentable que integre conocimientos sobre los contenidos del lenguaje como instrumento de comunicación y medio fundamental para el desarrollo del pensamiento. Con este apartado queremos esclarecer aquellos datos existentes y no existentes, de manera que futuras líneas de investigación puedan tomarlo como base para ser aplicados en la reeducación de la terapia fonoaudiológica, ya que la preocupación por mejorar la terapia de toda persona con alteración en el uso del verbo en el procesamiento de la frase sigue latente, pero que desde nuestra exploración no hemos encontrado evidencia científica que lo respalde. Desde ya, muchísimas gracias a todos por su atenta escucha. También quisiéramos expresar nuestro agradecimiento a nuestra directora, la licenciada Laura Mercado, y a la licenciada Ivana Botero, por su tiempo, su dedicación y sus excelentes aportes que nos han realizado durante todo este proceso. Asimismo, queremos agradecer a las autoridades de la escuela y a los integrantes del Comité de Cátedra de Trabajo Final por darnos la posibilidad de rendir mediante esta modalidad virtual. Y, por último, queremos agradecer a nuestras familias, en especial a nuestros padres, por acompañarnos y apoyarnos a lo largo de la carrera. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.